buenas, María. ¿En qué consiste el armisticio de Sivert? Pues mira, en el año 1234 el maestre Ramón Patot entró en Xivert después de 3 meses de asedio que tuvieron los moriscos y al final los conquistaron y firmaron un armisticio que ha sido muy nombrado porque en aquella época, que no estamos en el siglo XX, sino que estamos en la Edad Media, pues había unas cláusulas que se respetaban mutuamente. Entonces, todos los años que estuvieron viviendo allí, cada uno tenía su religión, cada uno se regía por la parte civil, el alfaquí juzgaba a sus miembros y los cristianos a los suyos. Y vivieron así en armonía durante muchos años. Además, aparte, ni les cobraban ni impuestos ni nada, podían vivir allí, aunque vivían fuera del castillo. El castillo lo habitaron los templarios y ellos vivían en la parte habitable, en la parte de fuera, que había unas casas moriscas donde vivían ellos. Y así versa la Carta Puebla entregada por el maestre del temple a los moriscos. In Dei Domine, notum sit cuntis quad instancarte fidelitatis mandat, fieri magister templi Raimundus Patot, quos homes fratres antedictus peteren castru esiverti, cum omnibus suis terminis et populu eius deem castri, al facino nomine Abdala, in super commendatore al facino, al caido Sarracenorum, qui nun est et suis successoribus, suam legem et cunam et eodem castro, et suis hereditantis in visita videdicet et in morte secundum forum iuditium suasque constitudes justa quod facere consivederum in tempore Sarracenorum. Bueno, pues pasamos a la iglesia tan preciosa que está en Xivert, ¿no? ¿Qué advocación tiene esta iglesia? La iglesia está dedicada a San Juan Bautista. Como bien sabes, San Juan Bautista era muy venerado por los templarios y aunque en esa época ya estaban los de Montesa viviendo en el castillo de Xivert, igualmente se incluyeron varios objetos y varias pinturas y cosas relacionadas con los templarios. Claro, porque ¿en qué fecha se construye esta iglesia? En el 1736 Claro, se empieza a construir, claro. porque anteriormente hubo una destrucción por una tormenta de la iglesia antigua y lo que se bajó es todo lo que había en el castillo, en la capilla del castillo. Lo bajaron y acondicionaron una parte de donde se podía ejecutar la iglesia, o sea, los oficios de todo lo que había en la capilla de Xivert, tanto el mural como la campana, aunque ahora en la actualidad todo eso ya no existe, se ha perdido. Lo único que queda en la iglesia es en el museo, es una silla pero es de los de Montesa, y una pila bautismal también de la época, pero de Montesa. Claro, lo que podemos decir es que la iglesia, que se construye posteriormente a la desaparición de la orden, evidentemente, sí tiene una tradición templaria por lo que nos estás comentando, ¿verdad?
Sí, porque en las pinturas, en la parte del trasagrario, que se descubrieron hace poco unas pinturas que antiguamente estaban caladas con cal, o sea, estaba pintado, y allí vino un día Sergio Solsona y estuvimos haciendo unas fotografías porque él cree que la mujer que hay en las pinturas es María Magdalena como cabeza de la iglesia, como papista, como Claro, tú papista date de la cuenta, iglesia. Sí, posteriormente es está muy interesante. declarado, Esas pinturas son muy interesantes, sí. efectivamente, María Magdalena. Se terminó la iglesia en el 1766 y se empezó a construir al poco el campanario, que la idea era de construir un campanario en cada lado de la iglesia. Pero ahora después os lo explicará Vicente, solo se pudo construir uno y ya de momento se ha quedado así. Castillo cristiano, cuando conquistaron el castillo, los templarios entraron al castillo, reaprovecharon las murallas exteriores y el perímetro de la alcazaba del castillo y reorganizaron los espacios interiores. Hicieron unas murallas de sillería, luego las torres gemelas, el aljibe y también una capilla. Entonces, conservaron lo que se llama la aljama, que es el poblado morisco, que queda a la derecha, y convivieron los musulmanes, los moriscos, con los cristianos desde el año 1234 a 1609. Anteriormente habían vivido los musulmanes en el castillo anterior. Claro. Pero los moriscos vivían dentro del castillo o quedaron en esa comuna, más o menos en esa. No, vivían en la aljama, que es el poblado morisco, que está al lado del castillo, y entonces había lo que se llama el albacar, que era un recinto que no estaba cubierto, que es donde se reunían en caso de peligro o de riesgo los moriscos. Perfecto. Hemos visto de la mano de María y de Vicente la presencia de los templarios en la bahía de Siver como puerta de entrada al maestrazgo es un asunto de vital importancia para los templarios. Establecen una reforma integral del castillo, creando nuevas torres de defensa, acogiendo a los moriscos en su seno, en los alrededores del castillo, para que cuiden ese valle, toda esa sierra de Irta, esa naturaleza que tienen. Proteger ese enclave es vital para el orden del temple. Posteriormente, y una vez llegada la orden de Montesa, una de las herederas de la orden después de procesos contra templarios, hemos de destacar que los moriscos siguen viviendo con ellos y que se hace una construcción increíble para una zona tan pequeña como es Siver, una iglesia que prácticamente es una basílica, abocada a San Juan Bautista y con uno de los campanarios más altos de toda la Comunidad Valenciana. En el episodio de hoy de Siver, puerta de entrada al maestrazgo, hemos tenido la Carta Puebla, los moriscos, el castillo y la iglesia de San Juan Bautista. Os emplazamos para el próximo episodio
de nuestro documental Xiber, Puerta del Maestrazgo. Víctor Padilla, muchísimas gracias.